la sombra y me habré de postrar y mirar tu diré. A millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Tienes el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe por él. En la sombra y me habré de postrar y a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea tu honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Sí, en esta hora te damos gloria, Padre. En esta hora llegó el momento de glorificar tu santo nombre. Vamos a darte toda la gloria y honra a ti, Señor Padre, porque tú mereces toda la gloria y honra. Vamos a poner nuestro corazón en adoración ahora, en este momento. Olvidarnos de todo lo que está pasando, olvidarnos de nosotros mismos y enfocarnos que Dios merece la gloria y que Él tiene que ser glorificado. Allá donde está tu pueblo, Señor, donde está tu en tu hogar, Señor, en tu lugar, donde tú nos quieres. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorando.
grande y que Él nos Señor, gracias. tiene en sus manos. A pesar de todo lo que esté pasando, el Señor nos tiene en sus manos y Él nos sigue amando. Aleluya, aleluya. Recibe, Sí, Señor, Señor. estas alabanzas. Gracias, Padre. Eres todopoderoso, Señor, grande, Señor. Oh, Señor, Señor, está sobre la sombra. Es el amor de Dios, que en mi vida Él transformó.
tu pueblo, Padre. En esta hora vamos a alabar al Señor, vamos a utilizar nuestro cuerpo, vamos a glorificarle a Él, vamos a decirle cuán grande es Él. Aleluya, Oh, sí, Señor. bendito eres, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes están ahí gozosos en sus casas. Yo sé, tal vez están en su casa, en su sala, con su familia, reunidos. Si están ahí con toda la familia, gócense. Vamos a glorificar al Señor. Estamos cerrados por los templos, pero la iglesia sigue abierta. No nos detenemos, seguimos adelante, adorando, exaltando el nombre del Señor. Oh, Señor, gracias, Señor. Sí, Señor, aleluya. Eres grande, Señor.
eres todopoderoso. Sí, Señor. Oh, Aleluya. Señor, gracias, Aleluya. Señor. Te Sí, adoramos, Señor. Dios, te bendecimos tu nombre. Gloria a Tú Dios. eres grande, Aleluya. Señor, poderoso eres. Sí, en esta hora vamos a cantar al Aleluya, Señor. Señor, gracias. Aleluya. Porque tú eres grande, Señor, eres poderoso. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias por Tus todo. manos estamos, Te doy honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Oh, bendito eres. Sí, Señor. Te Es adoramos, todopoderoso. Señor. Tu nombre, Señor. Para ti, Señor. Sí, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia y extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás, Dios, y yo creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús y milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, sí, Señor, haz descender tu poder. Todos que están aquí con nosotros, Padre. Creo en ti, Jesús, tú en lo que harás en Dios, y yo creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, tú en lo que harás en tu iglesia, Padre. Harás en mí.
Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos de los que están en sus casas, en sus hogares, cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Porque el Dios que nosotros le cantamos es un Dios vivo y un Dios para siempre con cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor en esta mañana? Tenemos una mañana, hermanos, muy maravillosa en este día que el Señor nos ha permitido a cada uno de nosotros y podernos levantar, hermano, y levantar nuestras manos y darle gracias al Señor por un día más que Él nos permite. Sean bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes con sus familias, ahí en sus hogares, los amigos, amigas que están conectados, bienvenidos en esta hermosa mañana. Vamos a tomar la palabra del Señor para poder leer la escritura de la palabra del Señor, para poder recoger las ofrendas y los diezmos en esta hermosa mañana. Vamos a ir a Marcos capítulo 12 y el versículo 41. Marcos capítulo 12, versículos 41, dice la palabra del Señor. Tome la palabra del Señor ahí en su lugar, con su familia, con sus hijos, con sus amigos, ahí alrededor. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así el versículo 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Palabra del Señor. Es una palabra, hermanos, que el Señor está aquí en la palabra del Señor para que cada uno de nosotros podamos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Como Dios nos ha bendecido, vamos a levantar nuestras manos para darle gracias y todo al Señor de lo que hemos recibido de parte del Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Señor, cada uno, Señor, de tus hijos, tus hijas, Señor, levantamos nuestras manos para darte las gracias por las fuerzas, por los trabajos, Señor, que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Señor, cada uno, Señor, levantamos nuestras manos para darte las gracias por todo lo que tú, Señor, nos has dado, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Señor, las ofrendas, los diezmos de cada uno de tus hijos. Que seas tú, Señor, bendiciendo cada ofrenda, cada diezmo, Señor. Y que tú, Señor, sigas dando fuerza a tu pueblo. Que tú sigas, Señor, con cada uno de tu pueblo, Señor, con tus hijos, tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí puede usted levantar sus manos, puede seguir adorando al Señor, porque esta alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y dígale al Señor, gracias por todo, gracias por lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios.
Hermanos y hermanas y amigos, paz de Cristo a todos, paz de Cristo, hermano, hermana, paz de Cristo. En este día bendecimos y engrandecemos el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa bendición que estamos sintiendo aquí en este lugar, esperamos en el Señor que también usted lo esté sintiendo ahí donde usted se encuentra. Gloria al Señor. Esperamos que ahí el Señor esté bendiciendo su vida, esté bendiciendo su familia. Esperamos que el Señor esté bendiciendo este día ahí donde usted se encuentra. No podemos oírlos, ¿verdad? Solamente se puede ver la reacción que usted dé, pero podemos engrandecer, podemos glorificar el nombre maravilloso de Jesucristo. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue progresando, y esta no es la excepción. En medio de toda esta situación estamos de pie, estamos agradecidos con Dios y sobre todo estamos glorificando el nombre maravilloso del Señor. Reciban un abrazo a la distancia, un saludo fraternal en el amor del Señor. Reciba la bendición de Dios ahí donde usted se encuentra. Es un privilegio poder saludarle desde aquí, desde las instalaciones de nuestra iglesia local, saludarle con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos con el Señor por cada una de sus bendiciones, agradecidos con el Señor por cada líder de grupo, por cada célula, por cada grupo que está semanalmente conectando, ¿verdad?, el programa semanal de la iglesia, a todo el liderazgo, a todo el movimiento de la iglesia local. Les enviamos un saludo fraternal en el nombre del Señor, como también a los amigos, amistades que quizás puedan estar conectados con nosotros o que también van a escuchar esta palabra del Señor. Es un gran privilegio poder estar ante la presencia del Señor. En este día iniciamos una nueva serie para edificar nuestra vida, y hemos titulado esta serie Comprendiendo las crisis. Así hemos titulado esta serie que vamos a estar abordando en las próximas semanas, iniciando el día de hoy, Comprendiendo las crisis. Y quisiera abordar en este día el primer tema, la iglesia y las crisis. La iglesia y las crisis. Y quisiera tomar como base el capítulo número 14 y el versículo 21 en adelante del libro de los Hechos. Hechos 14, verso 21 al 23. Antes de leer la palabra del Señor, queremos enviar un saludo a todas las madres, ¿verdad?, de nuestra iglesia. En este día se está celebrando a nivel global el Día de la Madre, así que queremos enviarle un saludo fraternal en el nombre del Señor en este día muy especial. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, ya sea que su madre esté aquí en este país o que está en su país de origen. Enviamos para ellas muchas bendiciones en el nombre del Señor. Y quizás no va a poder honrarle como normalmente lo hacía en años pasados, pero puede honrarle reconociéndole, puede honrarle agradeciéndole y dándole el honor que ella se merece. Así que un saludo y una bendición grande para todas nuestras madres en el nombre del Señor. Muy bien, regresamos a Hechos 14, verso 21, dice la palabra de Dios. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No pretendo
No pretendo decir que con esta serie vamos a conocer plenamente cómo funciona y cómo trabaja una crisis. Por eso hemos titulado Comprendiendo las crisis por medio de las verdades de Dios, por medio de la palabra de Dios. Pero sí vamos a tratar que el Señor nos hable, que ministre nuestra vida y nos enseñe qué es lo que necesitamos saber especialmente en este tiempo. Así que ahí donde usted está, le voy a pedir que se una orando conmigo para declarar bendición en este día y que nos gocemos a través de la predicación de la palabra del Señor. Acompáñeme en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante tu trono de gracia, Señor, dándote a ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, te doy gracias por el grupo que está aquí con nosotros, Señor. Y te doy gracias por cada uno de ellos, Padre Celestial, como también te doy gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada amistad, Señor, que de alguna manera está conectado con nosotros en este día, y aquellos que han de oír tu palabra también a través de esta programación. Señor, nos ponemos en tus manos, ponemos nuestras emociones, ponemos nuestra mente y nuestro espíritu a disposición tuya, para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú, Señor, seas tocando lo más profundo de las fibras de nuestra alma. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. El equipo puede tomar asiento. Muchas gracias. Póngase ahí cómodo donde usted se encuentra, en el nombre del Señor, exaltando y glorificando su santo y su bendito nombre. Si yo preguntara en este momento, o hiciéramos esta pregunta y pidiéramos el significado de la palabra crisis, seguramente la mayoría contestaría coronavirus. La mayoría dijera COVID-19. La mayoría contestara pandemia, muerte, pestilencia. Si le preguntáramos a cualquier persona en qué época estamos viviendo, la mayoría o un buen número dijera en tiempos de pestilencia, de muerte, de desolación, de luto, de dolor, de llanto, de soledad, de desesperación, tiempos de ansiedad, tiempos de incertidumbre. Y la mayoría de definiciones que nos darían estarían apropiadas para la época en la cual el mundo se encuentra ahora. Y por supuesto, no está de más recalcar un momento que en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo crítico, es un tiempo difícil, un tiempo donde muchas personas están perdiendo la vida. Lo peor de todo es que mucha gente se está yendo sin Dios y sin esperanza. Muchas personas están muriendo y nunca quisieron aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Nunca quisieron hacer un compromiso serio con Dios. Mucha gente se está yendo sin haber rendido su vida al Señor. Eso es algo que duele doble, triple, cuadriplemente en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, que hemos llegado a conocer el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta situación, como la mayoría de ustedes saben, la mayoría de nosotros ya sabemos, empezó en una pequeña ciudad de China. Y pensamos que nunca iba a llegar a los países vecinos de Europa, y terminó llegando a Europa. Terminó llegando a la región de África, de allí llegó a las Américas y ahora está en prácticamente todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud hasta el día 8 de marzo, había declarado que en el mundo habían 3.862.672 casos confirmados. Mayo 8, recalco nuevamente, mayo 8. 265.961 muertes confirmadas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Según mayo 8, 215 países, áreas y territorios han sido inundados por esta situación, por esta crisis, por esta pandemia.
En el reporte de la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que casi 4 millones de personas han sido contagiadas con este virus. Más casi 300,000 personas han perdido la vida y más de 200 países y territorios ahora están viviendo o estamos viviendo bajo esta crisis. Pero antes que esta crisis empezara, antes que esta crisis comenzara, no podemos negar que ya habían otras crisis aparte de esta que estamos viviendo. El planeta ya estaba viviendo otras crisis aparte de esta que estamos viviendo. Habían otras crisis de otras magnitudes, de otras naturalezas, de otras esencias, de otros orígenes y de muchas otras razones, por muchas otras circunstancias. El mundo ya estaba en medio de otras crisis. El hambre, la desigualdad social, la persecución por diferencias de estatus, guerras. Ya habían diferentes crisis antes que empezáramos esta. Y me gustaría compartir con ustedes rápidamente 5 definiciones fundamentales de una crisis. Número 1, una crisis puede ser un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante el proceso de algo o alguien. En la primera definición, nosotros entendemos que una crisis es algo complicado y difícil de resolver. En esta segunda definición establecemos que una crisis puede ser un estado de adversidad, de ruptura, de problemas, de desorden. Un estado donde las cosas pierden su orden común, donde pierden su orden normal. La normalidad de la vida de alguna manera se interrumpe. Número 3. Podemos decir que una crisis puede ser una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Y esto es claro entenderlo porque el mundo, el planeta, la sociedad iba en una vida cotidiana normal aparentemente. Todos en la mañana subíamos a los carros a trabajar, el doctor a la clínica, el abogado al bufete de abogados, el que hacía trabajos en restaurantes, el taxista. La vida era normal hasta que esta situación llegó y causó un desorden a la normalidad de la vida en la cual se vivía. Número 4, una crisis puede ser una serie de cambios inesperados o no planeados en cualquier aspecto de la vida y la realidad percibida. Nadie se imaginaba, ninguno de nosotros nos imaginábamos que esta situación iba a llegar a la escala que ha llegado. Nadie se imaginó, nadie pudo predecir, nadie pudo decir es que lo que viene va a ser así, va a captar a cierto número de personas. Nadie pudo decir a cierto número de países va a invadir. Nadie pudo predecir algo que no se puede predecir, porque la crisis es muy difícil de que se predizca, que se pueda dar una predicción exacta de lo que va a suceder. Sin embargo, nos sorprendió a la mayoría y sorprendió al mundo entero. Sorprendió a los científicos, sorprendió a los intelectuales, a los estudiosos, a los escolásticos. Sorprendió a todas las ramas de este planeta y nos agarró a todos como algo repentino. Número 4, una crisis puede ser una serie de cambios inesperados. Número 5, una crisis puede ser cualquier experiencia que provoque incertidumbre, cambios profundos, violentos, con resultados trascendentales, especialmente a la mente humana. Yo me recuerdo al estudiar el capítulo número 3, y usted seguramente puede hacer memoria del capítulo 3 del libro de Génesis. Desde pequeños oíamos la historia del pecado de Adán y Eva allá en el huerto del Edén, cuando comió Eva y luego dio a comer a su esposo y ambos fueron expulsados.
Y dice la palabra de Dios en el versículo 24, echó pues fuera al hombre, y claro, también a la mujer, lo sacó Dios del huerto del Edén. Estimados hermanos, amigos, estimado pueblo de Dios, todas las crisis en el ser humano han iniciado e iniciaron a causa del pecado original del ser humano en el jardín del Edén. Desde el día que el ser humano salió del jardín del Edén, ha venido en crisis tras crisis tras crisis, problema tras problema tras problema, reinos peleando en contra de reinos, imperios peleando en contra de imperios. Ha habido todo tipo de situaciones difíciles en la vida humana, desde aquella frase fuerte que leemos en el capítulo 3 del libro de Génesis: y echó Dios al hombre del huerto. Desde el día que Dios sacó al ser humano, desde el día que el ser humano perdió la cobertura, desde el día que el ser humano perdió la cobertura de Dios, desde ese día el ser humano perdió los beneficios de la eternidad que tenía en el jardín del Edén. Y lo que ha venido pasando en la vida del ser humano, generación tras generación, han sido crisis, crisis, crisis y más crisis y más crisis. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte y desolación. Desde que el ser humano empezó y salió del jardín del Edén, hemos vivido crisis. Y esas crisis han tomado intensidades. Antes me recuerdo yo que se hablaba de crisis nacional, de crisis en un pueblo, de crisis en una aldea. Ahora tenemos que hablar de crisis globales. Crisis económica, falta de recursos en diferentes partes del mundo. No todos tienen acceso a comida, no todos tienen acceso a los beneficios que otros, gracias a Dios, tienen o quizás tenemos. Crisis social, problemas del género. Si es lícito o no es lícito que el matrimonio entre el mismo sexo exista o no exista, el aborto, la desigualdad de sexo, la desigualdad social, crisis ecológica, el problema climático ya estaba antes que esta pandemia empezara, el clima a nivel mundial ha cambiado. Hay más calor donde antes no había calor. La distorsión climática es una realidad. Crisis alimenticia, crisis sanitaria, crisis familiar, crisis psicológica, crisis emocionales. Así que cuando hablamos de crisis, pueblo de Dios, iglesia del Señor, hermano, hermana, cuando hablamos de crisis, hablamos de todo aquello que le viene al ser humano, en lo cual nosotros no esperamos. La crisis es algo inesperado, algo que no avisa. La crisis no nos manda un telegrama y nos dice: mañana voy a llegar a golpearte a tal hora y en tal lugar, y te estoy avisando con tiempo para que te prepares psicológicamente, emocionalmente, para que te prepares físicamente. No, estimado pueblo de Dios, la crisis no nos avisa. La crisis llega de repente, la crisis llega inesperadamente, la crisis golpea a las personas sin importar el estatus, el lugar donde se encuentren. La crisis es algo que ha existido desde que el ser humano perdió la cobertura del jardín del Edén. Y usted se estará preguntando: pastor, ¿y por qué está predicando esto en este día? ¿Sabe por qué? Porque la solución a toda la crisis se llama Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Estimado pueblo de Dios, esa es la razón por la cual estamos predicando que hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Esa es la razón por la que estamos predicando que Cristo sana y salva, porque nadie tiene la solución a las crisis de los seres humanos, sino solamente nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Alabamos el nombre glorioso de nuestro Dios en este día y le damos gloria porque Él nos ha redimido y nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Así que tiene sentido cuando leemos esta escritura. Entonces, después de haber dado este pequeño perfil de introducción de lo que es
supuestamente una crisis. El ser humano viene y seguirá estando en crisis hasta que el momento de la redención final se dé. Dice la palabra de Dios en la escritura que leímos que Pablo y Bernabé habían enfocado su camino en la misión de evangelización. Y la Biblia dice que llegaron a una ciudad que se llamaba Iconio. Y en esta ciudad donde ellos llegaron se registran que fueron afrentados por los habitantes de esa ciudad, que fueron apedreados. Y dice la palabra de Dios que tuvieron que huir a otra ciudad. Pablo y Bernabé andaban predicando el evangelio del Señor, que es la tipología de la misión de la iglesia, lo que nosotros estamos haciendo hoy como pueblo de Dios, predicando el evangelio del Señor. Ya no podemos estar por estos momentos en el templo, pero estamos a través de estos medios todavía proclamando que hay poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Eso era lo que Pablo y Bernabé andaban haciendo, predicando el poder de Dios, predicando la sanidad, predicando los milagros, predicando que Cristo había muerto, pero había resucitado al tercer día, y que todos aquellos que en Él creyeran recibirían perdón de pecado por su nombre, porque esta es la promesa, dice la palabra del Señor, que el Señor dio a vuestros padres y la cumplió ahora en estos tiempos. Ese era el poder proclamador que andaba Pablo y Bernabé, según nos registra el capítulo 14 del libro de los Hechos. Luego llegaron a Listra y dice la palabra del Señor que ahí sanaron a un cojo de nacimiento que jamás habían dado. Y la gente llegó al nivel de decirles que eran dioses. Llegó a decirles que eran dioses. A Bernabé le dijeron que era Júpiter y a Pablo le dijeron que era Mercurio. Esa ciudad donde habían llegado ahora a causa de la persecución de la primera era una ciudad hundida en idolatría, llenos de la cosmogonía griega. Sus percepciones de Dios eran completamente idólatras. Y allí llegó Pablo y Bernabé a predicar el nombre glorioso de Jesucristo, hasta que fueron confrontados otra vez por la gente de esa ciudad y fueron arrastrados fuera de la ciudad y apedrearon también a Pablo. Así que Pablo y Bernabé están predicando el evangelio en medio de ciudades que no quieren nada de Dios, que no quieren nada de la palabra de Dios, nada del mensaje de Dios. Quieren quedarse con sus dioses, quieren quedarse con su error, quieren quedarse con su pecado, quieren quedarse con la vida en la cual están acostumbrados. Pero Pablo y Bernabé seguían predicando a pesar de la persecución que encontraban en esas ciudades. Alabado sea el nombre del Señor. Eso nos dice algo. Se debe de tener la iglesia. Se debería de tener la iglesia, se debería de tener el pueblo de Dios, se deberían de tener los creyentes de proclamar el evangelio del reino de Dios en medio de crisis como esta. Seguramente usted tiene la respuesta. No nos podemos detener, no debemos de detenernos, pueblo de Dios. Debemos seguir adorando, debemos seguir sirviendo, debemos seguir predicando en el nombre de Jesucristo. Y cuando más fuerte sea la crisis, más fuerte debe de ser nuestra voz, pueblo del Señor, para glorificar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Yo le animo en esta mañana, aparte de esta crisis, en todas las crisis que quizás podamos estar pasando, una de las razones de la crisis es que usted y yo nos callemos y bajemos nuestros brazos. Pero yo quiero decirle esta mañana en el nombre del Señor, en vez de bajar los brazos, hay que levantar nuestros brazos, pueblo del Señor, iglesia del Dios Altísimo. En vez de callarnos, hay que abrir nuestra voz y hay que decirle a este mundo que en medio de esta crisis Jesucristo sigue sanando y sigue salvando, sigue redimiendo el corazón de aquellos que le aman y que quieren servirle. Que no te calle la crisis, que no te detenga la crisis, que no te desanime, que no te quite la pasión espiritual.
Porque hay gente que aprovecha todos estos ambientes para hundirse más en su condición. No, pueblo del Señor, no, iglesia del Dios Altísimo, levántate en el nombre de Jesucristo y dile conmigo a esta crisis: esta crisis no me detendrá, no me callará, no hará que yo deje de glorificar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Después de todo eso, dice que regresaron, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí aparece el término griego Klisis, que es el término utilizado para describir tribulación. Y la traducción aquí es angustia, persecución, problemas. Klisis. En todo el caminar de la iglesia hubo, pueblo de Dios, en todo el caminar de la iglesia ha habido y habrán diferentes crisis. En todo el caminar de la iglesia han habido crisis que Dios ha provocado para probar la fe del pueblo, de su iglesia, para probar la lealtad de nosotros, para probar nuestra pasión, nuestra devoción, nuestro deseo. Otras crisis han sido provocadas por el enemigo para destruirnos. Otras crisis el diablo ha traído sobre el pueblo de Dios y sobre la iglesia para que la iglesia se destruya. Y en otras crisis caemos simple y sencillamente por ser parte del mundo en el cual vivimos, por ser parte de la humanidad en la cual vivimos, por ser parte de ser seres humanos como los demás, sea cristiano o no sea cristiano, sea pobre o no sea pobre. Hay crisis que van a venir indefinidamente, hay crisis que van a venir inevitablemente. Y Jesús claramente lo dijo en el capítulo número 16, verso 33: en el mundo tendréis aflicción. O sea que las crisis van a venir. Las crisis han venido, como dije anteriormente, desde la caída del ser humano, desde el pecado original en el Edén. En Génesis capítulo 3 han habido crisis que han venido sucediendo. Unas han sido provocadas por el Señor para ministrar y tratar con su pueblo. Otras han sido destructoras, causadas por el enemigo. Y otras han sido causadas por el mismo ser humano, por el mismo corazón pecaminoso humano. Pero sabe que independientemente de donde venga esa crisis o ese problema, nosotros como pueblo de Dios podemos decir que Dios está con nosotros antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. Dios no nos abandonará. Dios no abandonará a su iglesia. Alguien allí puede darle gloria y alabanza al nombre de Jesucristo. Yo no sé si usted puede decir ahí donde usted se encuentra: Dios no me dejará. Dios no dejará mi familia. Dios no dejará a mis hijos. Dios no dejará mi hogar. Dios no me dejará caer en el abismo. Dios no me dejará. Él ha estado conmigo antes, está conmigo ahora y estará conmigo después que todo esto pase. Yo no me voy a detener. Yo voy a seguir dándole alabanza y gloria a mi Rey y mi Salvador. Voy a levantar un grito de júbilo al que gloria merece, al que alabanza merece. Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya.
¿A dónde está el poder de nosotros, hermanos, humanamente? ¿Cómo agarramos esta pandemia y la quitamos como que si fuera un vaso de agua y dijéramos, ya no me lo voy a tomar y lo voy a hacer a un lado? No tenemos ese poder humano. Esta crisis tiene una magnitud grande que humanamente no la podemos controlar. Pero ¿sabe qué? Dios es más grande que esta crisis. Dios es más glorioso que esta crisis. Y en medio de la crisis podemos levantar nuestras manos y nuestra voz y darle gloria y darle alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Grande es el Señor. Oh, yo espero en el nombre del Señor. Se lo digo con todo el corazón. Se lo digo con el corazón en esta mañana. Yo espero en el Señor que su devoción esté fuerte. Yo espero en el Señor que su hambre y sed de Dios esté fuerte. Yo espero en el Señor que usted esté anhelando que los templos un día se abran para regresar y darle gloria y alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Los problemas y las circunstancias difíciles no pueden detener al pueblo de Dios. Levántate, hermano y hermana. Levanta tus manos ahí donde te encuentras y dile al enemigo: aunque esta crisis es grande y fuerte, mi Dios es más grande y poderoso que esta crisis. Aleluya. Grande es el Señor. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso. Prestémosle atención a esta declaración. Gloria a Dios. Y quizás usted y yo humanamente Gracias, Señor. no vamos a estar muy de acuerdo con esto. Tú eres poderoso. ¿Sabe por qué no vamos a estar muy de acuerdo con esto? Aleluya. Porque es difícil aceptar lo que esta declaración dice. Pablo, bajo la inspiración de Dios, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano y hermana, pueblo de Dios, si usted se pone de este lado, pone la crisis en medio, usted se va a dar cuenta cómo Dios organizó el camino y el peregrinaje del pueblo de Él. Hubiese sido bonito, hubiese sido sencillo que el reino de Dios estuviera antes de las crisis. Pero lo que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios, es que la crisis, es que el reino de Dios, está del otro lado de la crisis. Es decir, que para llegar a la vida eterna, para llegar a reunirnos con el Señor y llegar a vivir eternamente con Él en el trono de gloria, de llegar al reino de vida eterna con Dios, es necesario que pasemos por esas crisis. Grande es el Señor. Hermano, pueblo de Dios, no se me ocurrió a mí la idea. No es la idea de nadie, no es la idea de un hermano, de una hermana, no es la idea de una organización, fue idea de Dios. Dios dijo: si quieres llegar a mi reino, si quieres vivir eternamente, si quieres vivir para siempre, tendrás que aprender a pasar las crisis que yo he puesto en el camino. Y no se van a quitar. Porque dice la palabra de Dios que es necesario que pasemos por tribulaciones para llegar a la vida eterna. Es necesario que pasemos tribulaciones para alcanzar el gozo eterno delante de Dios. Dios designó el camino de esta manera. Dios colocó en el camino esas situaciones para probar y templar la fe del pueblo de Él. Pero no nos vayamos muy rápido, pueblo del Señor. El mismo que nos puso en el camino a caminar,
Y el mismo que nos dice que en el camino van a haber crisis, problemas, piedras, espinas, el mismo que nos dice que van a venir situaciones difíciles a la vida nuestra, es el mismo que después de habernos puesto en el camino, vino y empezó a caminar con nosotros en este camino. Es decir, que aunque vamos a pasar las crisis, no las vamos a pasar solos, porque el Espíritu de Dios va con la iglesia, va con el pueblo, fortaleciendo, dándole vida, dándole esperanza, dándole autoridad, sanando, restaurando. Alguien glorifique el nombre del Señor esta mañana. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿De cuántas crisis Dios te ha fortalecido, te ha sacado? Señor. Aleluya. ¿De cuántas crisis Dios te ha liberado? ¿De cuántas situaciones difíciles Dios no te ha mostrado que ha estado ahí? ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has sufrido? No me puedes decir tú que en esos momentos difíciles has sentido el toque profundo de la gloria de Dios en tu vida. Hermano, pueblo de Dios, Dios no es un Dios irresponsable. Es cierto que nos puso en un valle, en un camino donde iban a haber muchas crisis, pero no nos dejó caminando solos, pueblo de Dios. Él va con nosotros, Él va contigo, con tu familia, Él va con tu hogar, Él va contigo, hombre, mujer de Dios. Él va contigo, va conmigo, va con la iglesia. Y ¿sabes qué? Si estamos de pie ahorita alabando y bendiciendo el nombre del Señor, es porque Cristo Jesús va con el pueblo, con su iglesia en medio de las crisis. Como la divinidad es inseparable. Juan 8:12, el que me envió conmigo está, dijo Cristo. Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 15, verso 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieis en mí. Aleluya. 15, verso 11 de Juan. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El ejemplo de la divinidad inseparable, el Padre y el Hijo, yo y mi Padre uno somos. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí. Él hace las obras, dijo el Señor. Aleluya. Así como el Padre es inseparable del Hijo, así como la unicidad es plena en sí misma, así es plena, pueblo de Dios, la unicidad de Dios en la iglesia, con la iglesia y a través de la iglesia. Dios no dejará nunca la iglesia sola. Dios nunca ha dejado la iglesia sola. Dios jamás abandonará la iglesia en este camino. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Así que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, la misión no se detuvo en la crisis. Siguieron anunciando el evangelio. Hicieron muchos discípulos. La palabra de Dios seguía teniendo efecto en la crisis, confirmando los ánimos de los discípulos. El sentir optimista del pueblo de Dios seguía vivo. Y luego les exhortaba a que permaneciesen en la fe. Pueblo del Señor, que no mate tu fe la crisis. Que no mate la devoción la crisis. Que no mate tu pasión y tu amor por Dios la crisis. Gloria a Dios. Que tu fe no mengue, que tu fe aumente en medio de la crisis. Que tu familia sea una mejor familia en medio de la crisis. Que como hombre seas un mejor hombre en medio de la crisis.
una mejor mujer en medio de la crisis. Que la crisis sea como la mina donde hay que poner el diamante para que tome brillo y más brillo, y en vez de que mengue su brillo, se afine más su brillo ante la presencia de Dios. Si antes alababas poco, ahora alábale más. Si antes no eras tan devoto, ahora sé más devoto, porque la crisis no debe de menguar nuestra fe. La crisis debe levantar nuestra fe en aquel que todo lo puede. Alabado sea el nombre, alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Qué triste, Señor, en este qué momento. triste sería Te adoramos, Señor. que como pueblo de Dios no seamos afinados por las crisis. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, Aleluya. en quien habían creído. No, ya no me quedan fuerzas. ¿Cómo voy a ayunar y orar? ¿Y por qué tengo que encomendarme al Señor? Si acabo de ir a Iconio, y allí en vez de recibirme con alegría y aplausos y globos, me recibieron a pedradas, me apedrearon. ¿Cómo voy a ayunar y orar? ¿Y cómo me voy a encomendar al Señor si cuando corrimos a Listra, allá también nos apedrearon? Aleluya. Pero Pablo y Bernabé regresaron con devoción, regresaron dando los informes. Es cierto, nos apedrearon, es cierto, nos despreciaron, pero predicamos el evangelio del reino de Dios, y gente se convirtió, gente se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús, y por ellos nosotros vamos a seguir predicando. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Eres grande, Señor. Qué ironía, ¿verdad? Lindo eres, Señor. Qué ironía. Ya me imagino la cara de Pablo, toda hinchada y golpes por todos lados, doliente en una silla, tratando de tomar fuerza, porque acaba de experimentar 2 persecuciones. Pero el enfoque de Pablo es: predicamos, y gente, muchos discípulos, dice, después de hacer muchos discípulos, Dios nos ha dado una misión cuya crisis no puede destruir. Dios nos dio su palabra, a la cual ninguna crisis puede callar. Aleluya. Dios nos dio su espíritu, al cual ninguna crisis puede ni debe sucumbir. Dios nos dio el regalo de la fe, a la cual ninguna crisis puede debilitar. La crisis no es el medio para alejarnos, sino para acercarnos. Y eso podemos mirarlo rápidamente ahora. Aleluya. Eso podemos mirarlo con ansiedad ahora, hermanos, hermanas, pueblo de Dios. Por eso Dios dice que es necesario que a través de muchas crisis, de muchas tribulaciones, lleguemos al reino de Dios. ¿Sabe por qué? Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Tesalonicenses 1:4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Oh, hermano, ¿no es Pablo y Bernabé los discípulos de Cristo? Yo pues, dice Pablo, no recibí esta revelación de carne, ni de sangre, ni de hombre alguno. Conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que estuvo en el tercer cielo, dice, y se le dieron a conocer cosas que a ningún hombre se le da a conocer. Pablo sabía que el camino de la resurrección solamente se podía dar a través del camino de la cruz. O sea que para que el tercer día se diera y Jesús saliera de la tumba con gloria, tenía primero que haber una muerte en una cruz, azotes, escupidas. El camino de la cruz de Cristo nos llevará al camino de la glorificación. Por eso dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino. Iglesia del Señor, el reino nos espera, la vida eterna nos espera. Si sufrimos con propósito, Dios tiene algo grande para nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no quiero irme. Yo no quiero irme en medio de la crisis. Yo no quiero irme a mitad del camino de la cruz. No, es que veo cerca, pastor, veo cerca Gólgota, ya siento los clavos que me van a traspasar. Veo cerca los soldados que me van a azotar, que me van a quitar el manto y van a echar suerte sobre él. Sigue caminando el camino de la cruz, porque del otro lado de la cruz está la resurrección y la glorificación. Muchos creyentes tienen ideologías y tratan de pintar el camino de rosas y de jardines, arcoíris, y todo está bien. Pero yo te digo, este día hay que caminar en el mismo camino que caminó el Señor, porque no hay otro camino diferente. Aleluya. El camino de la iglesia es el camino del Señor. Hay espinas, clavos, piedras, azotes, hay guerras, hay situaciones difíciles. Pero el enfoque del Señor no era solamente la cruz. El enfoque de Él era la resurrección. Porque de nada le hubiera servido morir si no hubiese resucitado de los muertos. ¿Cómo pues nos levantaríamos en gloria con Él si Él se hubiese quedado en la tumba? Aleluya. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Termino. Gracias, Padre. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aleluya. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Ya terminamos. Fue un día muy duro. Los hermanos quizás están viendo a Pablo y algunas hermanas voluntarias quizás que hervieron agua y metieron los paños y le estaban secando sus heridas. Y más de alguno ahí quizás dijo, y mira, y esto es servir a Dios.
Y esto es estar en el camino de Dios, que me estén apedreando por predicar. Y mientras secaban sus heridas, él con alegría decía: es que muchos se convirtieron, es que muchos se rindieron a los pies del Señor, es que muchos rindieron su corazón a mi Señor. Estas piedras, estos golpes quedan a un lado. Y se levantó y dijo: no, Señor, el pueblo debe seguir. A ver, ancianos auxiliares aquí, ancianos supervisores de esta ciudad, porque yo me voy mañana y vamos a organizar la iglesia aquí en Listra, en Iconio, aquí en Antioquía, porque la iglesia no se puede detener en medio de las crisis. La iglesia debe continuar su misión. La iglesia debe continuar su misión. Aleluya. ¿Y saben qué? Gloria a Dios. Vamos a agregarle otra cosa. Mañana todos vamos a levantarnos en oración y ayuno. Mañana vamos a ayunar todos y vamos a orar, porque cuando yo me vaya, nos vamos a encomendar en las manos de Dios. Aleluya. Todo cambia cuando estamos en las manos de Dios. Yo quiero estar en las manos de Dios en las crisis. Yo quiero estar en las manos de Dios en las persecuciones. Yo quiero estar en las manos de Dios en las tribulaciones. Que vengan las que quieran venir, que caigan las que quieran caer. Lo que a mí me importa es encomendarme en las manos de Dios. Quiero navegar en este mundo en las manos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Ahí donde usted se encuentra, Eres grande. ahí donde usted se encuentra, quiero invitarlo. Aleluya. Quiero invitarlo en el nombre del Señor. Eres grande y poderoso. Quiero invitarlo ahí donde usted está. Aleluya. Yo me siento en las manos de Dios. Aleluya. Yo sé que estoy en las manos de Dios. Aleluya. Y si usted todavía no se siente en las manos de Dios, ahora es la oportunidad de encomendarse en las manos de Dios. Deje que las manos de Dios lo acaloren. Deje que las manos de Dios lo levanten, hermano, hermana, su familia. Aleluya. Que las crisis vengan. Las crisis van y vienen, porque es imposible que no vengan. Pero nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a seguir proclamando el reino de Dios. Vamos a seguir bautizando. Vamos a seguir predicando el arrepentimiento. Vamos a seguir creciendo en fe. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Vamos a seguir creciendo, porque la iglesia no se va a detener a la par de las crisis. La iglesia va a atravesar las crisis para llegar a la vida eterna. Si está ahí usted, donde usted se encuentra, ahí puede alabar el nombre del Señor. Adoremos su nombre. Aleluya. Adoremos su Gloria a nombre. Dios. Aleluya, Señor. Yo me siento en las manos de Dios. Señor. Yo me siento en las manos de Dios. Señor, aleluya. Que vengan las crisis, que vayan y vengan. Pero yo estoy en las manos de Dios. Yo estoy en las manos del Altísimo. Habrán piedras, espinas.
Habrán ríos, mares y tormentas, Dios, no hay nada imposible. pero Él camina conmigo. Nosotros, Y en su mano mi alma está segura. adoramos, Señor. Yo siento en el Espíritu de Dios. Adoramos, Señor. Yo siento en el Espíritu de Dios Poderoso eres, Señor. que el Señor está abriendo el entendimiento. Aleluya. Que el Señor está confirmando su palabra en la vida de alguien. Yo siento en el Espíritu de Dios que su poder está fortaleciendo la vida de alguien. Crisis global, crisis económica, crisis social, crisis sanitaria, crisis política, crisis, aleluya, ambiental, crisis de toda índole. No importa, pueblo de Dios, cuántas crisis vengan, cuántas faltan que vengan. Yo quiero estar en las manos de mi Señor. Me encomiendo en las manos de Dios, porque en sus manos estoy seguro. Vamos a adorar el nombre del Señor. Ahí donde usted está, levante sus manos. Aleluya. Levante sus manos Siento, ahí. Señor. Siente tu presencia, Señor. Aleluya. Eres grande, Señor. Aleluya. Poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Instante de tu amor. Deseo de No importa. No importa cuántas crisis vengan, hermanos, hermanas. Amigos, no le tengan miedo a las crisis. Agárrese de la mano de Dios. Agárrese de la mano de Dios. Y dígale al Señor esta mañana: Señor, yo sé que pasaré por muchas tribulaciones, pero del otro lado me espera tu reino de gloria. Tu reino de gloria me espera, Dios. Tu reino de gloria me espera. Tu reino de gloria me espera del otro lado, oh Dios. Del otro lado me espera la victoria. Del otro lado me espera Aleluya. la herencia, la corona de vida, la corona de gloria. Yo no me voy a detener en medio de las crisis. La iglesia debe seguir caminando en medio de las crisis. Tengo hambre de ti,
Señor, tiene sed de ti, Señor. Ahí levante sus manos, ahí levante sus manos. Ahí adórele al Señor unos cuantos segundos más. Ahí deje que el Señor lo ministre en ese lugar donde se encuentra. Ahí dígale al Señor que necesitamos, Señor. En tus manos estamos agarrados, Señor. Ahí está el Señor a su lado. Ahí dígale al Señor en estos momentos: gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. ¿Cuánto le pueden decir al Señor gracias? Ahí dale gracias al Señor. Ahí comuníquese con el Señor. Ahí dígale al Señor: te necesitamos, Señor. Mi familia te necesita, Señor. Mi hogar te necesita, Señor. Porque sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Ahí deja que el Señor lo ministre en estos momentos. Ahí dígale al Señor. Ahí dígale al Señor con todo su corazón. Ahí dígale al Señor: necesitamos más fuerza. Necesitamos de ti, Señor. Porque tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Eres poderoso. Oh, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Estamos bendecidos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por usar a tu Hijo, Señor. A tu siervo, Señor, a nuestro pastor, Señor, gracias. Que tú, Señor, le sigas dando fuerza, Señor, a su familia, Señor, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Ahí está el Señor a su lado, ahí está el Señor. Ahí dele gracias al Señor, dele gracias. Estamos agradecidos con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén en este lugar? Es un lugar donde se encuentra, ahí está la presencia de nuestro Dios. Aleluya, Señor, gracias te damos, Señor. Ahí dele las gracias al Señor, dele las gracias. Porque en estos momentos estamos delante del Señor. Y el día de mañana solo el Dios lo sabe. Por eso dele gloria al Señor, dele alabanzas al Señor. Dele gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado. Aleluya, Señor, gracias te damos. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, a cada uno de nosotros poder escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Tú nos has llenado, Señor, este vaso vacío, Señor. Tú nos has llenado, Señor, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Eres grande, eres poderoso, Señor. Vamos a levantar nuestras manos para ser despedidos de este lugar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, gracias, Señor, por estar delante de tu presencia. Señor, gracias, Señor, por estar, Señor, contigo, Señor. Vamos a ser despedidos, Señor, de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor, porque tu presencia está con cada uno de tus hijos, Señor, en los hogares, Señor. Gracias, Señor, por vernos traído, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a este lugar. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos lleves de regreso, Señor, a nuestros hogares, Señor, gracias. Cuídanos, Señor, guárdanos, Señor, en nuestros caminos, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos y que Dios me lo bendiga.